Buen día, en este video te presentamos las diferentes opiniones acerca de nuestro tema. Y nuestro tema es aborto legal, seguro y gratuito. Mi nombre es Isela Román Ortiz, estudio noveno cuatrimestre de la licenciatura de Educación. Buen día, mi nombre es San Juana Guadalupe de la Torre Morales, de noveno cuatrimestre, licenciatura en Educación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Isabel. Mi postura es a favor y en contra del aborto. A favor de aquellas mujeres que son abusadas sexualmente. Incluso los abusos son dentro de la propia familia. A favor también de las adolescentes que no tienen la madurez para hacerse cargo de una responsabilidad así como es un hijo. En contra de las mujeres mayores de edad, que creo ya somos conscientes de lo que queremos y lo que deseamos para nosotras. ¿Por qué llegar a un aborto si existen muchísimos métodos para cuidarnos? Hola, mi nombre es Luisa Pérez Muñoz, licenciada en Administración de Empresas. Mi postura sobre el aborto está en un nivel intermedio y que ya que estamos privando al nacer un ser vivo, ya se descuidando métodos anticonceptivos o más bien malas formaciones en el bebé. Así que en este caso se comprende las consecuencias, ya que evitamos afectar al ser humano y ya sea que las mamás pueden llegar a descuidar su ser. Hola, mi nombre es Valeria López Luébanos, yo soy socióloga de profesión y soy acompañante a víctimas, soy activista feminista. Quiero hablarles acerca de la despenalización del aborto sobre la interrupción del embarazo. Es importante que partamos de un punto, de que independientemente de que ustedes y yo estemos en contra o a favor del aborto, es algo que en este momento está sucediendo. Es decir, las personas, las mujeres que quieran abortar, no van a pedir ni su autorización ni la mía, ni siquiera la del Estado, porque muy a pesar de que el Estado mexicano no se haga cargo y no dé las condiciones para que las mujeres vivan y accedan a un aborto legal, seguro y gratuito, las mujeres aún así están viviendo abortos acompañadas o de manera solitaria, de manera autónoma. Entonces partamos de esa idea. Hay que hablar sobre el tema de la despenalización, sobre el tema del aborto como un problema de salud pública, porque es importante que sepamos que un aborto mal practicado es entre la tercera y cuarta causa de muerte materna según la CONAPO. Es por eso que el aborto tiene que ser abordado como un tema de salud pública, es decir, el Estado como garante de la seguridad de las mujeres tendría que proveer que las mujeres no mueran en condiciones insalubres por practicarse un aborto y que las cosas salgan mal. Es importante hablar del tema del aborto como un asunto de justicia social. ¿Por qué? Miren, en la Ciudad de México el aborto es legal desde hace ya muchos años. Cuando Ebrard fue jefe de gobierno en el 2006 aproximadamente, si no mal me equivoco, si no mal recuerdo el dato, cuando Ebrard fue jefe de gobierno fue que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México. Desde entonces las mujeres de la capital, las mujeres de la Ciudad de México y ciudades aledañas han podido acceder a un aborto en condiciones seguras, siempre y cuando cumplan los requisitos de ir antes de la semana 12 de gestación. Pero ¿qué pasa con las mujeres que vivimos alrededor de la Ciudad de México, en estados como Coahuila, por ejemplo, y que no tenemos capital económico para poder acceder a un aborto e ir a la Ciudad de México y que aquí no hay las condiciones de donde se pueda realizar? Pues vivimos abortos en condiciones precarizadas, en condiciones insalubres, con equipo y material médico que no tienen las condiciones para que se dé un aborto en condiciones seguras. Y esto pone en riesgo la vida de las mujeres. Es importante justamente que se aborde este tema desde la perspectiva de la justicia social, porque siempre son las mujeres más pobres, las más precarizadas, las mujeres más jóvenes, quienes viven las consecuencias de que el aborto no esté despenalizado, y le sumamos otras condiciones.
Muchas mujeres buscan un aborto porque viven en relaciones de violencia, porque no tienen para comprar anticonceptivos, porque sus maridos no les dejan utilizar anticonceptivos, porque no existe educación sexual integral de calidad, porque no saben cómo utilizar métodos anticonceptivos. Y otra, siempre es a las mujeres a las que se culpa cuando resulta un embarazo, cuando las mujeres pues evidentemente no nos embarazamos solas. Siempre se juzga la vida de las mujeres porque siempre la salud y la vida de las mujeres siempre está sometida al escrutinio público porque se asume que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre nuestros cuerpos. Vaya, esto se da de manera cotidiana incluso con el acoso sexual, ¿no? Las personas, los hombres se sienten con el derecho de vulnerar el cuerpo de las mujeres porque es un espacio que sienten que les pertenece, que les corresponde. Por eso existe la libertad de silbar y hacer comentarios sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso la sociedad en sí se siente también con el derecho de juzgar la vida sexual de las mujeres. Entonces es importante que hablemos desde esa perspectiva. Hay muchas mujeres que están viviendo violencia y por eso buscan justamente acabar y terminar con un embarazo, porque muchas mujeres no quieren reproducir otros ciclos de violencia y otros ciclos de pobreza y es por eso que deciden terminar con un embarazo. Piensen que nadie quiere pasar por gusto por un proceso de aborto, mucho menos cuando no existen condiciones salubres para que esto se haga, mucho menos cuando a veces no sabemos ni siquiera cómo va a ser el procedimiento. Imagínense ustedes y someterse por gusto, como un deseo propio, a una intervención que no sabe ni siquiera cómo va a ser, que no sabe ni siquiera cómo va a terminar. Nadie hace algo así por gusto propio, a menos de que sea una necesidad, a menos de que realmente lo necesiten. Entonces lo mismo con las mujeres que pasan por una interrupción. Nadie está deseando pasar por el dolor de un aborto porque pues implica dolor físico pese a que se haga de una manera informada. Nadie pasa por un proceso de aborto queriendo hacerlo, vaya. Eso es importante que lo sepamos. Entonces es importante que hablemos justamente del aborto desde esa perspectiva, con una perspectiva feminista, con una perspectiva que tenga un enfoque de género, para que podamos analizar todas las condiciones que se viven cuando una mujer pasa por un proceso de aborto, por un proceso de una interrupción. Yo estoy en lo personal a favor del aborto y de su despenalización, porque yo vengo de una comunidad rural donde muchas de las mujeres que yo conozco pasaron por un proceso de aborto. Ustedes pregúntenle a las personas de confianza, quizá no a las más cercanas, que están obligados a darte esta información y no te la dan justamente porque están en contra del aborto, pero ahí están quitándole derechos a una mujer, derechos que tiene y que han costado pues muchos años de lucha del feminismo, de las mujeres, para que esto sea reconocido. Entonces el tema del aborto y de la despenalización pues vale la pena reflexionarlo, vale la pena analizarlo, cuestionarse, sobre todo entender desde la empatía y no juzgar a las mujeres que pasan por un proceso como este. Si alguien se acerca contigo a pedir información, si alguien se acerca a contarte de manera con confianza, a decirte que está pasando por una situación como esta, yo creo que nadie vamos a juzgar a esa persona, porque, insisto, nadie pasa por un aborto queriendo hacerlo. Es algo que se hace por necesidad, no por gusto. Y acerca de nuestro tema, mi postura se encuentra en un nivel intermedio, ya que la teoría ética del doble efecto nos plantea que si la intención es salvar a la madre y vaciar el producto uterino, provocando la muerte del feto o del embrión, no sería un aborto, entonces tendríamos una interrupción del embarazo. Mi postura es a favor del aborto legal, seguro y gratuito, ya que como activista feminista me he dado cuenta de diferentes situaciones por las que pasan las mujeres. Las maternidades deben ser deseadas, elegidas y planeadas. No se puede obligar a una mujer simplemente a mantener un embarazo y a parir por salvar una vida. No es una vida aún, son células y la mujer embarazada tiene muchísima vida por delante que no puede parar simplemente si su deseo no es ser madre. En nuestro país
existen abortos clandestinos diariamente en el cual mueren muchísimas mujeres, sobre todo adolescentes que no tienen el conocimiento ni de anticonceptivos para no embarazarse, ni de cómo llevar a cabo un embarazo, ni cómo ser madres, ni pues en general muchos conocimientos que debemos de tener. Creo que nadie nace preparado para ser madre, todo es sobre la marcha, pero sobre todo debe de ser deseada, debe ser planeada y debe de disfrutarse cada embarazo. Creo que en México lo que más nos hace falta es una educación sexual para que aquellas mujeres, adolescentes, niñas que no tienen el privilegio de acceder a internet para investigar o una charla con sus padres porque simplemente sus padres son muy cerrados y no quieren hablar sobre ese tema con ellos. Debemos de, como futuros docentes, tener esa idea de mostrarles más allá de lo que viene en los libros, de lo que se nos dice, de lo que así está planeado y eso les vas a decir no. No todos corremos con el privilegio de poder investigar o de tener unos padres que hablen con nosotros. Debemos de ayudarles, de apoyarles y mostrarles más de lo que los libros nos dicen. Debemos de tener una educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.